Bueno, vamos a empezar el tema del sistema cardiovascular, el tema número 5. Entonces, es otro aparato, sistema importante, que pertenece a la función de nutrición. Recordamos que la función de nutrición incluye todos aquellos procesos que llevan a las células las sustancias que les hacen falta, los nutrientes, y retirar las sustancias que fabrican las células, que son los desechos que no necesitan. Entonces, pues para hacer esa función de nutrición, los humanos tenemos un montón de aparatos, cada uno hace una tarea. Y ya hemos visto qué hace el aparato digestivo y el respiratorio en la nutrición, y ahora vamos a ver qué hace el circulatorio, el cardiovascular. Colabora, pertenece a la nutrición porque es el que lleva todos los nutrientes a las células, es decir, es el que realiza el transporte. Todo lo que hay que llevar a una célula va a ir en la sangre y todo lo que una célula quiere eliminar lo va a eliminar también a la sangre, las sustancias de desecho. Por eso pone ahí que, bueno, no solo nutrientes y desechos, es el medio de transporte, porque también todo lo que tenga que transportarse, hormonas, células del sistema inmune, medicamentos, pues todo va a ir vía sanguínea. Y es muy importante porque participa en la homeostasis, el control del volumen hídrico, la osmorregulación, ya veremos lo que es, tiene que ver el sistema circulatorio, pues es muy importante para él, o sea, para participar en la homeostasis. A ver, que no sé qué carajo se me ha abierto aquí, perdón. Vale, continuamos. Bueno, ¿por qué necesitamos un aparato circulatorio? Pues porque tenemos un cuerpo, un organismo muy complejo, con muchos tejidos, muchos órganos, muchísimas células, y no todas ellas pueden acceder directamente a los nutrientes, hay que llevarle las sustancias. Los animales simples, como las esponjas de mar o las medusas o los pólipos, no tienen aparato circulatorio porque tienen pocas células, no hay especialización celular, no hay órganos, y todas esas células son capaces de alimentarse por sí mismas y tienen acceso a los nutrientes. Y además tienen acceso a un medio en el que pueden eliminar directamente pues, sus desechos, porque están en contacto con el agua del mar. Son medio líquido, y en este caso es el mar, ¿vale? En las esponjas y en los cementerios. Pero en nuestro cuerpo no pasa eso. Tenemos billones de células, no tienen acceso en absoluto a los nutrientes y tampoco pueden eliminar directamente los desechos, por tanto necesitan un medio de transporte, un medio interno, ¿vale? Que es lo que aparece aquí, la necesidad de ese medio interno, que es el siguiente punto. Porque las células necesitan estar rodeadas de líquido para intercambiar sustancias, para tomar los nutrientes y para eliminar los desechos. O sea, si no hay medio líquido, las células toman las sustancias disueltas. Si no hay medio líquido, no pueden disolver nada. Entonces morirían. Por eso la vida surgió en el agua, ¿vale? Los seres vivos unicelulares y pluricelulares no tienen problema porque están sumergidos. Viven en medios acuáticos, marinos o de agua dulce, o medios que tienen una alta tasa de humedad. La cuestión es que sus células no tienen ese problema, viven rodeadas de agua, están en contacto, pero los seres vivos terrestres tienen un problema porque sus células no están rodeadas de líquido, y entonces la evolución apareció una estrategia interesante, que es la presencia del medio líquido interno, que son todos los líquidos que rodean a las células de los seres vivos pluricelulares más evolucionados, pues por ejemplo los animales. Los animales, en orden creciente, los mamíferos serían los más complejos. Y ese medio interno lo constituye el líquido intersticial o tisular, que es lo mismo, baña todas las células de todos los tejidos, tiene idéntica composición al plasma, de hecho se forma a partir del plasma de la sangre, que sale de los capilares, porque puede atravesar, el plasma puede salir entre las células del endotelio del capilar y mojar las células. Luego tenemos otros dos líquidos que son circulantes. No sé, o sea, este es un líquido que no es que esté circulando, está mojando literalmente. Y en la sangre y la linfa sí que se mueven por sus vasos, por sus tuberías propias. La sangre es el principal líquido circulante del medio interno, puede transportar muchísimas sustancias, ya veremos. Y la linfa es
el líquido intersticial que luego es recogido en vasos propios, los vasos linfáticos, para ser devuelto a donde procede, que es a la sangre. Bueno, pues vamos a empezar viendo el aparato circulatorio sanguíneo. Aquí tenemos el esquema de cómo sería el aparato circulatorio sanguíneo. Tenemos ahí pues los componentes, el líquido que circula, la sangre, por dónde circula, los vasos y quién lo mueve, el corazón. Bueno, pues vamos a ir viendo este esquema desarrollado, empezando por la sangre, con esos componentes que tenemos ahí. ¿Qué es la sangre? Líquido rojo intenso, sabe a hierro, sabor metálico característico porque tiene hierro en la hemoglobina. Es el único tejido líquido del cuerpo, es un tejido conectivo especializado. Recordad que el tejido conectivo es aquel que hacía de relleno, en el que las células estaban separadas unas de otras por una sustancia intercelular o matriz, y que había muchos tipos de tejidos conectivos, el conjuntivo, el cartilaginoso, el adiposo, el óseo. Bueno, pues la sangre es un tipo de tejido conectivo, pero en este caso la matriz que separa las células es líquida. Por eso es un tejido líquido. Las personas, entre 4 y 6 litros de sangre tenemos, es el 8% del peso. En los hombres hay de 5 a 6 litros de sangre y en las mujeres de 4 a 5, depende de la altura, evidentemente, y del peso, de la constitución física de la persona. Bueno, pues vamos a ver de qué está hecha la sangre. La sangre tiene dos componentes importantes. Por un lado, el líquido, que es el plasma, lo tenemos aquí, el plasma, y por otro lado, las células que forman ese tejido. Bueno, pues el plasma es un líquido amarillento, amarillo clarito, que forma la matriz, en donde están nadando las células de la sangre. Entonces, porque su mayor componente, el agua, 90%, y luego hay sustancias disueltas en esa agua, nutrientes, sales minerales, pues sodio, potasio, calcio, magnesio, bueno, un montón de ellas. Gases de la respiración, oxígeno, CO2, hormonas, sustancias de desecho, las hormonas están repetidas, no sé por qué, pero bueno, proteínas de transporte, proteínas que transportan el colesterol, que transportan el hierro, bueno, proteínas de la coagulación, que se llama el fibrinógeno, que luego se convertirá en fibrina para formar el coágulo, proteínas de reserva, las albúminas, anticuerpos, que son proteínas de defensa del sistema inmune. Bueno, tiene un montón de componentes, ¿vale? Medicamentos, si los tomamos, todo viaja por ahí. El suero es lo mismo que el plasma, pero si quitamos las proteínas de la coagulación, ¿de acuerdo? Bueno, pues un aspecto del plasma sanguíneo sería algo así. Vamos a ver, es líquido amarillento. Pues ahí tenéis. Vamos a ver. A ver. Sí, cualquiera de estos, pues ahí tenéis. ¿Vale? Esa bolsa de plasma. Ahí. ¿De acuerdo? Es un líquido, pues eso, amarillento, imprescindible en los hospitales. ¿Vale? Ahí lo vemos. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando no tiene las proteínas de la coagulación, pues aparece, se llamaría suero, ¿vale? Bueno, la parte líquida de la sangre, el plasma. Bien, continuamos. Vamos ahora a las células. Las células de la sangre tenemos tipos principales: glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. Bien, vamos a empezar con los primeros. Los glóbulos rojos también se les llaman hemácias, hematíes o eritrocitos. Eritro significa rojo, ¿vale? Y cito, célula. Células bicóncavas, flexibles, no tienen núcleo, de color rojo, porque están llenos de una proteína de color rojo que se llama hemoglobina y que tiene iones de hierro en su estructura, a los cuales a ese hierro se puede unir el oxígeno y se puede unir el CO2.
¿vale? Que lo pone ahí. Por tanto, la función de la hemoglobina y la función de los glóbulos rojos es transportar oxígeno y transportar CO2. Oxígeno para ser llevado a las células y CO2, que es el desecho que producen las células, lo transportan para ser llevado al pulmón y eliminarlo ahí, a nivel del alvéolo pulmonar. Bueno, la imagen de los glóbulos rojos, pues ahí los tenéis, ¿vale? Son como discos, parecen un donut, pero no tienen agujero, tienen como una zona más deprimida, ¿vale? Son células pues muy flexibles, se pueden doblar, son bastante elásticas. Ahí tenéis un montón de glóbulos rojos y son las células más numerosas de la sangre. Tenemos de 4 a 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico de sangre, o sea, son numerosísimos, por eso la sangre tiene ese color. Y necesitamos tantos, pues porque necesitamos un montón de oxígeno, ¿vale? Tenemos muchísimas células a las que suministrar oxígeno. Si no fuera por ellos, la sangre no sería capaz de llevar todo el oxígeno que les hace falta a todas las células de nuestro cuerpo. Bueno, son millones y millones, ¿vale? Ahí los tenéis. Vale, glóbulos rojos, plaquetas o trombocitos. Las plaquetas, trombo significa, bueno, es como una estructura que es un coágulo, y cito, célula. Es decir, son células que forman trombos. ¿Qué es un trombo? Es una agrupación de plaquetas y una proteína, que la habíamos mencionado antes, el fibrinógeno, que cuando forma una red se llama fibrina y atrapa las plaquetas. Y entonces forma un trombo. ¿Para qué sirve el trombo? Para evitar que la sangre siga saliendo en una hemorragia. Los trombos son los encargados de taponar las heridas. Entonces, las plaquetas no son células, son trozos de célula, ¿vale? Son trozos de una célula grande que se llama megacariocito. Literalmente, célula que tiene un núcleo muy grande. Cito, célula, cario, núcleo y mega, enorme o grande, ¿vale? Entonces, esa célula que nace en la médula ósea, igual que todas las células de la sangre, nacen en la médula ósea, que es quien las origina, pues una de las células que nacen es el megacariocito, que se diferencia y luego se fragmenta y forma plaquetas. Son las encargadas del coágulo, ¿vale? En colaboración con el fibrinógeno. Por tanto, son responsables de la hemostasis. Sangre, estasis, cortar o equilibrio, es decir, detención de hemorragia, ¿vale? Que se detengan las hemorragias. Entonces, tenemos aquí, estas serían las plaquetas vistas al microscopio óptico. Estos son glóbulos rojos, ¿vale? Vistos al microscopio óptico, tienen esta imagen con la zona central más clarita, porque es la zona más fina del... Recordad que es binucleado, o sea, perdón, que es bicóncavo. Si lo vemos en perfil, tiene como una depresión en el centro. Estos están vistos desde arriba, esos glóbulos rojos. Y estos fragmentitos pequeñitos serían las plaquetas, vistas al microscopio óptico, ¿vale? Ahí otra. Si las vemos al microscopio electrónico, son muy chulas, son así. Son, pues eso, con algunas prolongaciones, son fragmentos de células. Y aquí lo que tengo son glóbulos rojos, hay plaquetas por ahí enredadas en esas fibras que se llama fibrina, que es lo que va a formar el coágulo. Es decir, cuando las plaquetas se apelotonan con las redes de fibrina, se empaquetan y forman una masa que se llama coágulo, que es lo que detiene las hemorragias. ¿Vale? Si esas fibras proteicas de fibrina no se fabrican bien, porque hay un defecto genético, por ejemplo, en la fabricación de ciertas proteínas de la coagulación, tenemos hemofilia. Y entonces no coagula la sangre, ¿vale? Bueno, y por último, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se llaman leucocitos. Leuco, blanco, lechoso. Y cito, célula blanca. Son células más grandes que los glóbulos rojos, bastante menos numerosos que los glóbulos rojos también. Son pues esféricos más o menos, aunque pueden cambiar de forma, y el núcleo pues se les ve muy bien. Tiene un núcleo bastante evidente, a veces bastante grande. Son las células de defensa, forman parte del sistema inmune, ¿vale? Células de defensa del organismo. Y tenemos dos tipos, los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos también se les llama polimorfonucleares, pero bueno, es igual.
Granulocito quiere decir célula que tiene gránulos en el citoplasma. Los gránulos almacenan sustancias, ¿vale? Sustancias que intervienen en la respuesta inmune. Pues citoquinas, interleuquinas, bueno, un montón de ellas. Y tenemos 3 tipos de granulocitos dependiendo del colorante con el que podamos teñir esos gránulos. Los primeros, eosinófilos. Eosinófilo, filo significa amigo. Amigo de la eosina, es lo que significa eosinófilo. Es decir, es un glóbulo blanco cuyos gránulos se tiñen mucho con la eosina, que es un colorante, ácido de color rojo. Entonces, cuando vemos eosinófilos al microscopio, los vamos a ver así, ¿vale? Es decir, vemos el citoplasma lleno de puntitos rojos, ¿vale? Ahí se ve, ¿de acuerdo? Pues este es el núcleo del eosinófilo, así, de color así azulito, y luego punteado de rojo en el citoplasma los gránulos. Alrededor hay, fijaros, estos serían glóbulos rojos y estos son plaquetas, ¿veis? Los puntitos son las plaquetas. Y eso es un eosinófilo, ese es otro eosinófilo, aquí hay otro, ¿vale? Sería una muestra de sangre al microscopio óptico, ¿vale? ¿Para qué sirven los eosinófilos? Pues son los que se activan para defendernos de los parásitos. Cuando tenemos una infestación, por ejemplo, una atenia en el intestino, tenemos más eosinófilos de lo habitual. Los basófilos. Estos tienen gránulos que se tiñen de azul oscuro. Entonces, ese es el eosinófilo y aquí tengo un basófilo. ¿Vale? Se distingue muy bien porque el núcleo a veces está tapado por todos esos puntitos azules oscuros, ¿vale? Entonces, los basófilos se tiñen con colorantes básicos, que son de color azul, violeta, como el azul de metileno, etcétera, etcétera. Y los basófilos, su tarea es intervenir en general en la respuesta, en la inflamación, en la respuesta inflamatoria, es decir, es una respuesta de contención de los patógenos en una zona. La inflamación es eso, evitar que se extienda. Y cuando se activan demasiado por razones que tampoco, por sustancias que no son realmente patógenos, pues son los responsables de desencadenar las alergias, ¿vale? Cuando reaccionan contra algo que no es un patógeno, que es un grano de polen o lo que sea, ¿vale? Y por último, de los granulocitos tenemos los neutrófilos, los más abundantes de estos 3. Estos no se tiñen, es decir, no se colorean apenas con los colorantes. Los tenemos aquí. Se tiñen con colorantes neutros, ¿vale? Ahí veis, el núcleo sí que se tiñe, pero luego el citoplasma no tiene un color tan vivo como en los otros. No es ni azul ni rojo, ¿vale? Y estos son fagocitos. Son células, son los primeros que actúan en una infección y fagocitan, engloban, tragan a los microbios. ¿Vale? Fagocitar significa, pues, tragar. Fago significa comer, ¿vale? Una célula que come. Fagocitosis. ¿Vale? Es un proceso, para que veáis, sería básicamente, pues, a ver, por ejemplo, esta célula. ¿Vale? Aquí tenéis la célula. Esto es lo que quiere tomar, entonces la membrana es capaz de proyectarse, englobarlo y cerrarse la membrana y formar una vesícula. Y entonces eso se llama fagocitar, ¿de acuerdo? Es la forma en la que una célula puede tragar. Ahí lo vemos también en este, ¿vale? Como quiere tomarse, pues yo qué sé, el patógeno. Aquí vemos el fagocito, el neutrófilo. Y entonces pues lo engloba y lo mete dentro y luego le hace la digestión con sus lisosomas, ¿vale? Bueno, entonces tragan todos los microbios, no distinguen lo que sea, pues los incorporan y los eliminan. Y cuando se mueren forman el pus. Porque claro, mueren en combate los pobres. Son capaces de fagocitar hasta un límite. Y después tenemos los agranulocitos, que estos son glóbulos blancos que no tienen gránulos en el citoplasma, al revés que los anteriores. Y tenemos 2 tipos, los monocitos, que son los glóbulos blancos más grandes. Su destino final es establecerse en un tejido y convertirse en macrófagos,
macro, grande, y fago, comer, ¿vale? Es decir, células que fagocitan muchísimo. O sea, tienen una capacidad fagocítica enorme. Son células de medio de limpieza, se tragan cualquier porquería que haya por ahí, ¿vale? Entonces, los monocitos, o sea, antes de ser macrófagos, cuando viajan por la sangre se llaman monocitos. Son enormes, son muy grandes, ¿vale? Estos son los glóbulos rojos, esto es una plaqueta pequeñita, y son los glóbulos blancos más grandes de todos, los monocitos, que luego, cuando se establecen, se convierten en un macrófago y se dedican a defender el territorio. Por ejemplo, pues acaban en el hígado, acaban en el pulmón, acaban en la dermis de la piel y andan por ahí, viven ahí y tragan microbios que puedan aparecer. Y luego los linfocitos son los leucocitos, los glóbulos blancos más pequeños. Estos se caracterizan porque tienen, ahí está, ¿vale? Eso es un linfocito, ¿de acuerdo? Es solo un poco más grande que un glóbulo rojo, es un linfocito bastante pequeño y además llama la atención porque tiene un núcleo enorme. O sea, el citoplasma es esto de aquí que bordea alrededor y el núcleo ocupa casi toda la célula, ¿vale? Cuando se activan los linfocitos acaban siendo más grandes, pero bueno, en reposo son células bastante pequeñas y son células que luchan contra virus o bacteria específico, es decir, son los responsables de la inmunidad específica. Los anteriores son soldados que atacan contra todo lo que, o sea, no les da igual el virus contra el que están luchando, la bacteria, no lo distinguen. Pero los linfocitos sí que distinguen, son específicos de un patógeno y actúan contra él con anticuerpos o con sustancias de forma específica, ¿vale? Por eso, de hecho, es la respuesta inmune más importante que tenemos, la que acaba con la infección. Bueno, en el próximo vídeo, los vasos sanguíneos.